lógicamente resistente a la fe. Y ese título de mayor es como lo que nos da claridad a nosotros de por qué muchas cosas nosotros no podemos vivir o avanzar en lo espiritual. Yo creo que hasta acá hemos entendido esa parte, ¿cierto? Hemos entendido que es necesario permanecer, pero también siendo eficaz a la vez. Es decir, yo permanezco en mi fe, porque obviamente yo puedo dar grandes pasos, ¿cierto? Pero también debo perseverar. Porque al que persevere, la promesa está para el que persevere. Eso es importante. Pero tampoco debemos conformarme a perseverar, sino que también ir siendo eficaces en nuestro proceder espiritual. Desde el día en que conocimos al Señor, o desde el día en que empezamos a predicarle a una persona, ¿cierto? En nuestro diario vivir nosotros debemos ser eficaces. Eficaces. Hay algo que tengo que hacer, porque puedo permanecer, y como lo decíamos días atrás, claro, es aceptable que un bebé de 2 meses diga agú, pero no es aceptable que una persona de 30 años diga agú, ¿cierto? Eso está acorde a las etapas que tenemos que vivir en el Señor. Tenemos que vivir nuestras etapas en el Señor, pero a la vez también no debo conformarme a que un día logré esto en el Señor y lo dejé como para el recuerdo. Debo prepararme para lo que viene más adelante. Esto es bueno, hermano. Es bueno que lo tengamos presente. Porque imagínense, en nuestra vida espiritual, desde nosotros haber estado muertos en nuestros delitos y pecados, haber tenido una antigua forma de vivir, ¿cierto? Sumergido en el viejo hombre, donde hacíamos más las obras de la carne, ignorando las cosas del Espíritu, ¿cierto? Entonces, desde ahí viene un rescate, o sea, somos cambiados, transformados a una nueva vida. Y hoy día tenemos una alianza del Espíritu Santo. ¿Y la alianza para qué, por hermano? Para los planes de Dios. Sí, esa es la alianza del Espíritu Santo. Es importante eso. Pero luego de eso, nosotros seguimos trabajando. Y luego, más adelante, va a venir nuestro Señor Jesucristo. Y va a tomar a la iglesia. Y la va a tomar como a sí mismo. Como tomarse a sí mismo. ¿Para qué? Para seguir otro nivel más allá arriba en los cielos. Y después de un buen tiempo allá en los cielos, vamos a venir acá. Eso es lo que dice la palabra, ¿se da cuenta? O sea, siempre vamos de menos a más. Pero si yo digo, no, es que yo llevo 40 años, 50 años caminando en el Evangelio, ¿cierto? Pero no hay eficacia, hermano. He estado durmiendo. Y no hemos podido gozar de las maravillas de Dios. Eso es necesario que lo tengamos claro. Entonces, el objetivo de este estudio, hermano, es que usted también vaya, ok, tome el texto, vaya comprendiendo, pero hay cosas que a lo mejor usted hoy día no se las va a llevar muy entendidas, pero qué interesante es que usted empiece a sumergirse en su intimidad y empiece a comprender de una buena vez que hay una persona que está con usted, que por más que el mundo te vea solo, por más que las personas te vean solo, Dios está contigo por medio de su Santo Espíritu, el cual vive, habita en ti. Y eso es importante que nosotros estemos claros. Te puedes ver solo en un lugar, donde te puedes ver y tú te ves el único físicamente, pero Dios está contigo en ese lugar, no estás solo. Y eso es necesario que partamos con eso. Ahora vamos conociendo un poco esto. Como decíamos la semana pasada, nos tomábamos de 2 Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, ¿cierto? 3 factores importantes. ¿Sabe qué, hermano? O sea, con eso, la alabanza, si te tengo a ti, lo tengo todo, tiene mucho sentido a través de esto. Porque ese Santo Espíritu trae poder, hermano. Y yo creo que con poder, imagínense, el poder, no hay nada imposible para Dios. ¿Se da cuenta? Sin embargo, él destaca otra cosa, amor. Amor. Y no es nuestro amor barato, de comedia. Es amor de Dios. ¿Y sabes qué? Aun cuando tú no puedas, sí puedes. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso espíritu de dominio propio. Y hay cosas, hermanos, ¿sabe qué? Que nos cuestan vencer, pero muchas veces nosotros queremos hacerlo, intentamos hacerlo, partimos una y otra vez, pero no pedimos ayuda a esta persona que está en y con nosotros.
Eso es lo que nosotros probamos todas las recetas. Anotamos todos los secretos, por ahí dirían, ¿cierto? Algunos por ahí guardan los reels. Listo. Me llevo con esto estoy listo. Guardo este videito de YouTube. Pero olvido que tengo esta preciosa persona. Ahora bien, como decíamos día atrás, no es sencillo porque lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y sabe que en nuestro día a día, si nosotros somos muy honestos, damos más tiempo a la carne que al espíritu. Imagínense, por parte baja, mínimo alguien por ahí dirá, yo 6 horas destinadas a dormir solamente. Solamente. Y eso es para tu carne. Ya, 8 horas, dice ¿cierto? Las políticas de salud pública y las buenas prácticas del autocuidado y el bienestar familiar e integral. ¿Cierto? Y todo eso, ¿cierto? 8 horas, ya, listo. Pero me quedan 12. ¿Y cuántas trabajamos? 8 horas. Algunos. Y las cosas de la casa no se hacen solas. Y las cosas no se hacen por generación espontánea. ¿Se da cuenta entonces de nuestro día a día? 3 por 8, 24. ¿Se da cuenta? Se nos fue el día. ¿Y cuánto dedicamos a la palabra? Hermano, yo le estoy contando mi testimonio. A lo mejor aquí hay alguien más que dedica más tiempo. Yo estoy diciendo lo que uno puede ver y asimilar y ver y entender. Por eso entendemos por qué no gozamos de esto, pues, hermano. Porque no nos comunicamos, porque no tenemos esa intimidad, no dedicamos tiempo a esta preciosa persona. ¿Cuántas cosas no lograríamos en el Señor? Y en nuestra vida también secular, en muchas cosas, hermano. Pero vamos viendo. Poder, dijimos. Sí, por favor, hermana. De lo que estaba hablando del día, me gustaría contar algo que yo oraba en Dios. Amén. Y en esa conversación. Bueno, pero sí es el diezmo. ¿Por qué doy el diezmo? Porque Dios me lo ha dado todo. Yo le retribuyo a Él, le devuelvo el 10%. Y si el día tiene 24 horas, Él me regaló un día. Que debería devolverle el 10% de ese día. Y son 2 horas y media. Mira, interesante, ¿eh? Interesante. Buen planteamiento. Sin embargo, Él quiere todo de nuestras vidas. Sí, pero está bueno como por la parte programática. Decir, este es mi día, aparto este tiempo quizás. No, bueno, es buen planteamiento, interesante, me gustó. Pero es cierto, hay cosas que nosotros no vamos a comprender en lo espiritual, lo que abro y lo que voy tratando. Y ya que tocó el diezmo es un acto de fe tremendo. El diezmo es algo que, si yo lo discierno espiritualmente, lo voy a hacer, pero con una necesidad tan grande en mi corazón que no me va a interesar nada más que entregar ese diezmo. Pero si no lo entiendo, voy a tener que dar el diezmo, no, es que no me alcanza. Andamos ratoneando, como diríamos por ahí. Por esa razón, porque es un acto de fe, es un acto de fe. Y ahí comprendemos esto, ahí comprendemos la búsqueda en el Señor, ahí vamos comprendiendo muchas cosas, hermano. Sigamos, vamos a tratar ese tema, las finanzas en algún momento. Segundo Timoteo habla de poder, ¿cierto? Dunamis, maravilla, milagro, capacidad de dar, poder, poderosamente. A eso se refiere esa palabra poder, de 2 Timoteo 1:7. Habla de un milagro, que es un hecho no explicable por las capacidades humanas, sino que es algo atribuible a lo divino. Eso es ese poder que se refiere. O sea, esta palabra está compuesta por estas dos cosas. Que el poder es algo no humano, ese poder que viene. Es algo que viene del cielo. Es algo dado por Dios. Eso no es por cuenta propia. Y solamente definiendo esa parte de la palabra poder. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. ¿Cierto? Y aquí entramos a 1 Corintios 12, 1-3, cuando dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales.
Los dones espirituales, hermano, tenemos que conocerlos, tenemos que saberlos, tenemos que, en cierta medida, bueno, más que tenemos que saber que están, que el Espíritu Santo trae dones espirituales, pero también no los debo ignorar. O sea, debo saber de qué estamos hablando con respecto a los dones. Y eso está escrituralmente respaldado. Nosotros vamos a ir viendo que la Escritura, en esta misma porción, habla de, en el versículo 2, 1 Corintios capítulo 12, versículo 2, dice: sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como os lleva a los ídolos mudos. ¿Cierto? Sí, alguien nos decía algo, mire, y yo me acordaba el otro día viendo un poquito de estas marchas LGTB y todas esas cosas. Hay gente que no es que sea mala o esté a favor del LGTB, sino que hay gente que dice, oye, vamos a una marcha que está, ya vamos, pues. Se extravía llevándolos como, o se los lleva a los ídolos mudos. No es sin opinión, sin una voz, sin una claridad. Y así son las corrientes de este mundo. Muchas veces, ya, está bien, vamos. Éramos livianos en nuestro proceder. Yo no sé, hermano, si usted está consciente de esto, que hoy día tiene peso cuando yo doy un voto, cuando yo respaldo algo, cuando yo financio, mis finanzas van destinadas a algo. Mi tiempo, mi atención sobre eso. Claro, la gente que no dice, ya, listo, vamos. Bueno, sí, vamos para allá, vamos para acá, vamos para allá. Yo era muy bueno para eso, hermano. Había panorama allá, vamos para allá, listo, vamos para allá. Y no me hacía problema donde fuera. Pero no había nunca un punto de vista, un cable a tierra. Y hoy día eso es lo que nos da el Señor también. Un aterrizarnos en nuestra vida. Que sí tiene un impacto, de que sí hay algo más detrás de eso que estamos viendo enfrente. Hay una organización detrás. Hay algo que se está moviendo en lo espiritual, que no vemos. Solamente vemos algo así, expuesto nomás. Bueno, así éramos nosotros, dice la palabra. Por eso no debemos ignorar de que hoy día tenemos dones espirituales. Y dice el versículo 3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, o sea, maldito Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Es por el Espíritu. Y esto es importante, ¿por qué? Porque aquí entramos en un discernimiento espiritual. Veíamos, ¿cierto?, la palabra de que no todo el que me llama Señor, Señor entrará al reino de los cielos, ¿cierto? Hay una claridad de eso. Hay muchos que hoy día hablan del Señor, pero hablan del Señor de boca, de labio, pero no con el peso espiritual, con lo que realmente es el señorío de Jesús. Eso solamente es espiritual. Avanzamos. 1 Corintios 12, 4, 6. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y eso es lo que vamos a ir viendo hoy día. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Y veíamos que el provecho, ahí porque eso es importante, ¿cierto? Es provecho. Esta palabra viene de sunfero, ¿sí? Que viene de soportar juntos, contribuir, literalmente recoger, recolectar, conducir, específicamente ventaja, mejor, beneficio, convenir, provecho, provechoso, traer, juntos, útiles. Pero esta palabra, sunfero, que es del griego sunfero, está compuesta de dos palabras. Tiene dos palabras que la componen. La primera es sun, que es con o junto a. Y después viene fero, que es llevar o cargar. Entonces, alguien por ahí pretendía decirle a Jesús o a los apóstoles, mejor dicho, quería copiar el poder que tenía Jesús, ¿cierto? Y quería, ¿para qué? Para vender ese don, para sanar gente y venderlo. Él tenía un fin egocéntrico.
Entonces hay algo que nosotros vamos a ver, que si bien hay dones espirituales, los dones espirituales no es para mi satisfacción personal, sino que es algo que se hace en conjunto, ¿cierto? Es algo son dones para provecho, ¿cierto? Porque de ahí viene el término. Pero es un provecho que si bien vamos a a obtener un beneficio de eso, es para hacerlo juntos, es para llevarlo juntos. Yo no puedo pretender usar un don del Espíritu Santo y eximir al Espíritu Santo de esta conversación, sino que el Espíritu Santo es parte de ese proceso. Él tiene que estar presente, lo hacemos juntos. Y ahí cuando yo citaba, ¿cierto? Juan, capítulo 17, versículo 20, cuando dice Jesús, oh Padre, permite que ellos en mí sean uno, como tú eres en mí uno. ¿Se acuerda qué decía el texto? ¿Lo hacía mención? Bueno, la unidad está dada por medio del Espíritu Santo, nuevamente. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo este tiempo, hermanos amados. ¿Se da cuenta que más allá que ir tantos años a la iglesia? O saberse los versículos de memoria. Es más que eso, hermano, es más profundo. 1 Corintios 12, 8 al 10. Dice, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimientos de espíritu, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lengua. Son los dones espirituales. Esos son dones. Ahora, nosotros vamos al libro de Gálatas y vamos a encontrar esto. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y mire, acá hay una diferencia entre estas dos. Es que los dones espirituales tienen un fin de llevar juntos. Es de unirnos a la visión de reino, ¿cierto? Jesucristo dijo, permite que ellos, la gloria que me diste, yo también se las he dado. O sea, nos lleva a una unión en el reino, en el Señor, en nuestro Padre Celestial. Pero ese precioso Santo Espíritu trae consigo fruto. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre los dones y los frutos? En que los dones son para ponerlo a disposición, son para servir. Y usted dirá, esto no es para servir, es para servir, obviamente. Pero la palabra por algo dice, por sus frutos les conoceréis. ¿Algo iba a decir, hermana? ¿Sí? Por sus frutos les conoceréis. Pero esto es importante, de que todo este listado de lo que menciona el fruto aquí en Gálatas, es que no son independientes. Es un solo fruto, es el fruto. Y por eso ponía este ejemplo aquí de la frambuesa, de la mora, ¿cierto? Usted toma una frambuesa, ese es el fruto. Pero la fruta está compuesta de diferentes bayas, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, es que yo tengo mucho gozo, tengo el fruto del Espíritu Santo, pero no tengo tanta bondad. No. No, una no se exime de la otra. Todo esto es un fruto. La suma de es el fruto. Entonces eso sería el componente del fruto. Es como la baya, es como el racimo de uva también. Yo corto un racimo, ¿cierto? Ahí está el fruto, compuesto de diferentes bayas. Las frambuesas son varias, si usted son bayas también está unida, que componen y unidas forman a la frambuesa. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y hay algo precioso. Contra tales cosas, dice, contra tales cosas no hay ley. Y mira lo que ocurre hoy día. Por eso es importante esto, hermano. El fruto
es algo que tiene que ser apetecible a este mundo. Porque el mundo no le ve ni le conoce. Estoy tomando otro versículo acá. Pero ustedes le conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. El fruto, hermanos amados, es algo que el mundo puede venir y quitarte el gozo. Puede alguien venir con mucha carga, con mucha molestia en sí, y puede arrebatarte ese gozo. O están esperando que tú reacciones frente a un intento de arrebato de ese gozo. Pero tú dirás, no, yo tengo gozo en mi corazón, no voy a dejar que esto me quite este gozo que tengo hoy día. Y alguien puede decirte por ahí, o tus pensamientos pueden decirte a veces, oye, pero es que lo que pasó acá es suficiente ya, yo creo que no es tiempo tienes que enojarte, tienes que desquitarte. Porque para voces de otros, ¿sabe lo que dirían? Oye, pero ¿y aguanta eso? ¿Cómo no reacciona? ¿Cómo no le aforra un chachazo nomás? Eso dice el hombre común, porque lo que es de la carne, carne es. Pero lo que es del espíritu, espíritu es. Y dice, más el fruto es, ¿cierto? El fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y eso es lo importante, de que esa parte dice, no hay un límite, no hay una medida. ¿Hay gozo en tu corazón? No lo cortes. ¿Hay amor para dar? Entregue ese amor de Dios. ¿Hay paz en ti? No dejes que cualquier cosa te quite la paz. Sí, pero es que cualquiera reaccionaría, pero es que lo que es de la carne, carne es, y lo que es del espíritu, espíritu es. Y por eso hemos nacido de nuevo. Y esto es lo que el mundo necesita, amado hermano. Esto lo anhela. Yo me acuerdo de haber conocido una vez un maestro, pero antes voy a darle el pase a la hermana, voy a decir hermana, perdón. No, porque lo respondió con lo mismo que usted está explicando. Ah, ya. Gloria al Señor por eso entonces. Ya, perdón hermana. Yo conocí una vez un maestro en mi vida no cristiana. Y él trabajaba en un servicio y era maestro. Y yo me acuerdo que yo trabajaba trapeando porque hacía los aseos generales y después mantenía los pasillos, era como mi trabajo. Y pasaba el maestro, era un caballero así, siempre iba contento, muy contento. Y lo saludaban, ¿cómo está? Y le decía, distinguida dama, y como maravillosa, ¿cómo está usted? Y le decía, no, pero dejaba por ahí arriba a la persona. O a los caballeros, no, distinguido caballero, ¿cómo está usted? No, pero, ¿y cómo? Y viene, y le decía, y viene el de vuelta, ¿y cómo está usted? Maravillosamente bien, gracias a mi Dios Todopoderoso, decía. Y yo decía, yo no era cristiano, pero siempre ese hombre lo vi con una alegría y que daba gusto, diga. Daba gusto porque cambiaba el ambiente. Ese caballero pasaba y ¿sabe qué? Era impresionante cómo iba dejando así como algo impregnado en el ambiente, no sé cómo decirlo. Bueno, espiritualmente ya lo puedo decir. Una estela, que no quería porque no se sienta aludida a la hermana, por eso no quería. Todos estaban pensando lo mismo. Quería usar otra palabra. Ya, usemos estela entonces, ya. Tenemos estela, vamos. Ya. Entonces, gloria a Dios por eso, ¿cierto? Pero él hacía eso. Y sabe que era una persona que uno daban ganas de conversar con él, daban ganas de preguntarle algo. A veces uno tenía duda porque como era joven o era más inexperto en muchas cosas, entonces uno iba y le preguntaba y tenía ese acceso. ¿Para qué decirle a veces, no sé, pues se podía dar una conversación un poquito más cercana con él? Claro, yo en ese tiempo no lo entendía, pero después, yo a ese mismo lugar, después me tocó llegar como jefe de una unidad. Cuando ya fui, estudié y volví como... Y lo conocí, todavía estaba él. Y lo primero que fue ir a saludarlo y decirle, porque había conocido al Señor. Nos dimos un tiempo ahí bien especial. Y ahí Dios me ministraba y me mostraba eso, que
el fruto es tan necesario en nosotros, hermanos, porque si en nosotros está este precioso espíritu, tiene que notarse. No nuestra, y por eso volvemos de nuevo que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. ¿Qué damos a entender muchas veces? Lo que esperan las personas. Porque cuando uno no sé, a veces normalmente alguien reacciona de esta manera, lo esperable es que, o entendible es que se enoje, o se moleste, o ande irritado un día que sea, pues como todos los días va a andar alegre. Este hombre era así. Y se lo dije yo, ¿sabe qué? Yo antes en ese tiempo no conocía al Señor y yo siempre usted lo veo y hoy día lo sigo viendo igual. ¿Cuál es la receta, le dije yo? Dijo, hay que siempre buscar a Dios nomás, dijo. Ese viejito después jubiló y todo, una persona bien especial. Pero qué distinto es cuando somos cristianos, somos hijos de Dios y estamos en los lugares y esto no se ve, pues, hermano. Y se da cuenta que Dios no nos desampara, si Dios está ahí con nosotros. Y Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pero ¿en qué está el asunto? En que nosotros desplazamos a este precioso Santo Espíritu. No lo escuchamos, no lo buscamos. Y sí, muchas veces es cierto, van a haber situaciones que van a tener una explicación. Pero en el Señor no está esa explicación, el reino no está, pero no hemos nacido nuevamente. No hay una presencia maravillosa aquí en medio nuestro, porque a veces, ¿sabe qué? Mire, esto es importante. Es cierto, hermano. Es cierto que cuando se junta la iglesia, se reúne la iglesia, hay un mover del Espíritu Santo. ¿Cierto? Hay una presencia acá. Pero esa presencia también puede ir conmigo. Y puede estar conmigo. En todo lugar, hermano. En todo lugar. Usted puede estar en las situaciones más complejas que puede estar viviendo y usted puede apelar a esa presencia. Y está dicho así. Paz. En tiempos de angustia, paz. En tiempos de tristeza y gozo. Y por eso, hermano, mire, gozo no va a encontrar en las actividades que usted desarrolla, en los hobbies que usted hace. Sí, es importante, es bueno hacerlo, pero no va a estar ahí. Va a estar ahí dentro suyo ese gozo. El amor. Pero es que ¿cómo voy a amar si esta persona me ha hecho esto otro? ¿Cierto? ¿De dónde viene ese amor? Viene de parte de Dios. Es su Santo Espíritu, está en usted ese amor. La bondad. A veces hay gente sí que se merece una zancadilla a veces, yo sé, yo entiendo esa parte. Pero ¿sabe qué? Hay bondad en nosotros. Benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y esta templanza, ¿sabe qué? Yo la he aprendido a valorar tanto, a apreciar tanto, porque la templanza, ¿sabe qué, hermano? Seguir a Cristo, o estar en Cristo Jesús, Señor nuestro, es desafiante. Es desafiante, ¿sabes por qué? Porque no es solo el entorno, es algo espiritual. Es algo que las tinieblas traman en contra tuya, donde quieren callarte la boca, donde quieren disminuirte, quieren volverte a la carne, porque a ellos les sirve más en la carne. En la carne tú eres movible, eras como los ídolos mudos, ¿cierto? Que lo llevan de un lado a otro, como decía el texto. Y ya vamos, ya listo, ok. Eres fácil de mover. Entonces, muchas de las situaciones que tú vives no es la persona que se levanta delante de ti. Y ese es el discernimiento. Y aquí apelo a lo que decía al principio. El discernimiento que debemos tener. Espíritu Santo, muéstrame que está en el corazón de esta persona. Dame la claridad de cómo llegar a esta persona. Porque esa persona, ¿sabe qué? Puede levantarse como un enemigo muy grande delante mío. Pero no es la persona. Es por la oposición espiritual que está en aquella persona, que quiere levantarse y usar a esa persona enfrente mío. Pero claro,
Si yo lo discierno espiritualmente, voy a entender eso así. Y es más, voy a lograr ver ahí una buena tierra, un alma que rescatar, un alma que tiene que ser salva. Pero si no, hermano, voy a decir, ¿hasta cuándo? Sí, pues hermano. Pero solamente es lo espiritual lo que a nosotros nos va a dar este discernimiento. ¿Se da cuenta? ¿Y cuántas veces debo perdonar? Le preguntan al Señor. ¿Y cuántas veces? 70 veces 7 si es necesario. Más nosotros. Porque contra tales cosas no hay ley. ¿Se da cuenta, hermano? Aleluya. Por eso, mire, ¿sabe qué? Somos los llamados ¿a qué? A ser los mejores papás, a ser los mejores esposos, a ser los mejores trabajadores, a ser los mejores jefes, a ser los mejores empleados, a ser los mejores empresarios. Somos los mejores, llamados a ser los mejores estudiantes. ¿Por qué? Porque no tenemos excusa, pues, hermano. Y el lugar donde estemos nosotros, el lugar tiene que haber una presencia de Dios que esté en ese lugar. No puede dominar la hueste de maldad que está operando en ese lugar, el hombre fuerte que está operando ahí. No, la presencia de Dios habita en mí, está conmigo. Y es ese fruto finalmente el que nos va a dar esta victoria. Y el fruto, ¿sabe qué? Es algo que es natural. Estoy hablando del Espíritu Santo, porque el fruto del Espíritu, ¿cierto? Es natural. No es forzado. Es natural. Pero yo puedo tener muchos árboles en mi jardín, en mi plantío, en mi huerto. Puedo tener muchos árboles, ¿cierto? Y naturalmente se van a dar, es cierto. Pero si yo voy y me acerco al árbol y tomo de ese fruto, ahí recién lo voy a disfrutar. Pero si no, puedo dejar que ese fruto se pierda en el árbol. Y el árbol hasta se atrofie, en algunos casos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir al árbol, tomar de ese fruto y degustar de ese fruto. ¿Se da cuenta? Y no solamente nosotros, muchos más. Eso es el fruto. El fruto es natural, está a la vista, está ahí. A lo mejor usted no lo había visto, ¿sabe qué, hermano? No lo había visto de esta manera. O a lo mejor sí lo vio y lo está confirmando hoy día. Pero tiene que ir a ese árbol. Tiene que tomar de ese fruto. ¿Y sabe qué? Para otros va a ser apetecible usted. Por eso van a decir, oye, tú tienes como algo distinto. Hay algo especial en ti. No sé cómo explicar, no sé, te veo de esta manera. Y vuelvo al ejemplo del maestro, ¿cierto? Por eso no es tan difícil a veces ser luz en los lugares de tinieblas, ¿se da cuenta? Pero si yo entro al sistema, si yo entro a lo que está ahí levantado, ¿sabe qué? Voy a someterme a eso. Y cuando yo soy sometido, yo no puedo ser libre. Mire qué tremenda deducción. Si yo estoy sometido, no soy libre, ¿cierto? Y si yo estoy sometido, ¿sabe qué? La luz es escondida. Si yo soy sometido, soy opacado en ese lugar. Y probablemente las tinieblas sean mayor a la luz que está aquí en el mundo. De ahí voy entendiendo la palabra, ¿se da cuenta? Pero por eso ese fruto tiene que estar a la vista, tiene que estar ahí apetecible, deseable por muchos. Y ahí es cuando, por ahí escuché, ahí es cuando los peces se suben solo al barco. No tienen ni siquiera que tirar el anzuelo ni tirar la red. Bueno, esto es el fruto, hermano. ¿Queda claro hasta acá el punto del fruto del Espíritu Santo? Amén. Bien, entramos entonces ahora a los dones espirituales. 1 Corintios 12, 8. Y el primero es palabra de sabiduría.
Palabra de sabiduría, primer don del Espíritu Santo. Y este don es algo que lleva consigo responsabilidad. Por eso creo que este don está primero, es el primero que nombra la Escritura. Lleva consigo responsabilidad. A veces, hermano, ¿sabe qué? Nosotros podemos estar anhelando algo, queriendo algo, pero muchas veces eso lleva consigo responsabilidad, en todo orden de cosas. ¿Se da cuenta que hay personas que en el trabajo, por ejemplo, alguien quiere pasar a una siguiente posición o ser promovido en su trabajo? Y sí, a lo mejor le van a pagar más. A lo mejor se ve que no hace nada. Y me gustaría estar ahí porque voy a ganar más plata, voy a estar ahí limpiecito, voy a estar ahí sin hacer nada, etc. Pero muchas veces esa posición te lleva a mayor responsabilidad. Y por eso tú después no entiendes por qué tú sales a las 5 y esa persona tú te vas y sigue ahí. Y al otro día llega y está amaneciendo ahí. Porque estos dones, hermanos, sabe que son poderosos, son muy grandes y mucha gente quiere sabiduría. Y lo vemos en la Escritura, en el Antiguo Testamento, que muchos iban a ver a Salomón por ser un hombre muy sabio. Pero eso puso sobre su hombro una gran responsabilidad. Y en nosotros hoy día, con la persona del Espíritu Santo, recordemos que el Espíritu Santo trae estos dones, repartiendo en particular, ¿se acuerdan, no? Como Él quiere. En particular, como Él quiere. Y este es el primer don, palabra de sabiduría. Y viendo un poco la raíz de sabiduría, analizamos primero la palabra, porque dice palabra de sabiduría. Y esta palabra no es cualquier palabra. Por eso quise buscar la raíz de esto. Viene del griego logos, algo dicho o incluido, o el pensamiento incluso, dice, por implicación, tema, sujeto del discurso, también razonamiento, facultad mental o motivo. Por extensión, cálculo, específicamente la expresión divina. Esto es palabra. Lo dice, palabra de sabiduría. ¿Cierto? No dice sabiduría, palabra de sabiduría. Y ya partimos de la base de que esa palabra no es cualquier palabra, es una palabra con expresión divina. Y cuando hablamos de divina es por algo de una divinidad, viene de Dios, de su deidad. Entonces no es una palabra humana, no es una palabra dicha por el hombre o experimentada o conocida por el hombre. Es algo que proviene directamente de la divinidad de Dios. Palabra de sabiduría, pero estamos diciendo solamente palabra. Ahora, de sabiduría, ¿cierto? Viene del griego sofía. Algunos conocen alguna sofía, sabiduría significa. Se refiere a que no es una sabiduría humana, sino que es algo más elevado y es espiritual. ¿Se da cuenta? Entonces, el que tenga este don, vamos a poner por acá para que quede lo de allá. La palabra de sabiduría es esto. Es algo que viene del Padre, en todo su ámbito. Tanto la palabra, los dichos, lo que se diga ahí, porque el que tiene palabra de sabiduría es muchas veces en lo material, en lo concreto, en lo corriente, puede ser un consejo sabio. Puede ser a través de un consejo sabio. ¿Y sabe qué? Muchas veces nos privamos de ese consejo sabio por poner la carne nuevamente adelante. Porque veíamos, ¿cierto? Más las obras de la carne es orgullo. ¿Se acuerdan de eso, no? Altivez, arrogancia.
¿Se da cuenta cómo eso nos pone y nos priva de esto? Y muchas veces de nosotros necesitamos una palabra de sabiduría. Pero esa palabra de sabiduría está en medio de la iglesia. No está con la vecina, que tuvo el mismo problema. Yo voy a encontrar un consejo, una experiencia. Sí, es válido que a veces queramos escuchar eso también. Pero ¿quiero escuchar algo de parte de Dios? Bueno, el que tenga el don de palabra de sabiduría va a tener todo esto y más. Porque muchas veces nosotros vamos a recibir un consejo y ¿sabe qué? Yo tomo la parte de hoy día, pero ese mismo consejo me va a dar alimento para 10 días después, 15 días después, un mes después, un año después. Y si se da cuenta, esto exime al hombre, no es que el hombre, es que el tipo es tan preparado que me dio, un tremendo consejo. No, esto está por sobre, más elevado o espiritual. Ese tipo de sabiduría es. En esto, hermano, es importante ir a la palabra en Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Proverbios capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice el versículo 6. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. ¿Se da cuenta? Él provee la sana sabiduría. ¿A quiénes? A los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Cuánta bendición en este versículo. Pero aquí el tema central es la sabiduría. Y Él da la sana sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces, hermano, mire, yo le quiero decir algo a usted. Y esto tenemos que discernirnos y esto le pasa incluso porque nosotros, mire, como personas, como hijos de Dios, somos seres sujetos a pasiones, como lo decía el apóstol Pablo. Que hay veces que vamos a caer en nuestros errores carnales. No podemos decir, estamos en un nivel espiritual tan grande que yo no toco el piso. Soy una persona que he logrado tener una mayor intimidad con Dios. Sí. Es porque quizás Dios Dios me hizo con un diseño especial. Dios puso un don, mas su Santo Espíritu trajo otro don. Y hay dones espirituales, ya hay diversidad de ministerios, ya hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero eso no nos exime de que no podamos caer en las obras de la carne también. A ninguno. Entonces, este punto acá está hablando de que hay un consejo sabio. Y muchas veces yo voy a tener enfrente, ¿sabe qué? Por eso tengo que orar, hermano, y tenemos que orar. Tenemos que orar por situaciones. Por eso cuando el pastor a usted le da una hora, o la pastora, o algún hermano que esté apoyándole en alguna guianza, en alguna orientación, es importante ese momento orar. ¿Para qué? Para crear el ambiente espiritual. Para apelar al poder de Dios, porque hay poder por medio del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, oramos ¿para qué? Para que ese momento se transforme en un ambiente espiritual ya. Desde ya, dispongamos todo nuestro ser para que lo que se dé en ese momento sea espiritual. No es una tradición orar cada vez que nos juntamos a conversar algo, sino que es para accionar. Hermano, si esto es tan sencillo que si yo no activo acá, no voy a tener luz. Tengo que activar. En lo espiritual tengo que activar, tengo que accionar. Entonces, muchas veces si nosotros no hacemos esto, el consejo que voy a tener quizás va a ser en la carne.
Y ahí yo voy a estar perdiendo yo y va a estar perdiendo el que está dando el consejo. ¿Por qué razón? Porque el consejo va a ser en la carne. Es decir, usted, hermano, ¿sabe qué? Por eso hay que ser cuidadoso con los consejos. Usted puede ir a pedir un consejo muchas veces pensando que va a encontrar respuesta en eso, pero muchas veces la limitación, y esto es importante, cuando esa persona le va a entregar a usted un consejo, muchas veces él va a poner su limitación en usted. ¿Se da cuenta? Va a poner su limitación en él. Y ahí nos privamos del consejo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque yo digo, hermano, no, hermano, es que no vaya a poder hacer eso. No sé si me explico a lo que voy. Muchas veces yo voy a ir a pedir un consejo, ¿sabe qué? Es que yo quiero hacer esto, me gustaría ver esto otro, acá, ya, listo. La otra parte, el consejo, va a ser que como él no pudo hacerlo, tú tampoco vas a poder. Pero si oramos, pero si consagramos, si sellamos ese tiempo, ¿sabe qué? Lo más probable es que esa palabra de sabiduría esté presente en ese momento y fluya y tú recibas de parte de Dios un consejo sabio. ¿Se da cuenta el peso que tiene esto de lo que es buscar a Dios? Y de lo que es pedir consejo. Y de lo que es estar preparado para dar el consejo. Porque aquí son muchas piezas trabajando, hermano. Hay muchas aristas. Si yo no tengo esa agudeza en lo espiritual, ¿sabe qué? Lo más probable es que diga, no, yo creo que no vaya a poder. Porque yo no pude. A lo mejor no se lo van a decir así, hermano. Y eso es también a la inversa. Puedo decir, no, tú vas a poder, porque yo pude. Y nuevamente entramos a la carne. Por eso, sí. Entonces nosotros aquí, hermanos, por eso es tan necesario y tan valioso esta parte, porque un consejo puede terminar en una decisión que puede cambiar un rumbo completo y una familia y una generación completa, hermano. Esto es tan delicado, mire, ¿sabe qué? Por eso hay que orar por la autoridad espiritual. Por eso hay que orar. Por eso tenemos que estar orando por lo que está pasando aquí en medio nuestro, hermano. Porque ¿sabe lo que quiere el enemigo? Que tú no recibas ese consejo sabio. Porque volvemos al otro, eres más fácil siendo carne. Al carnal lo movemos para allá para acá, le ponemos algo ahí, listo, se perdió ese, chao, fuera. Pero aquel que es guiado por el Espíritu de Dios, este es hijo. Y como hijo, heredero de Dios y coheredero con Cristo. Aleluya. ¿Se da cuenta? ¿Usted está tomando esto realmente? Hay algo grande que pasa. La palabra de sabiduría trae consigo responsabilidad. Pastor, por favor. Usted dice orar. Cuando se habla de un don es porque el Espíritu Santo la capacita con ese don. Por lo tanto, cuando está reconocido ese don en una persona, el que viene a pedir ese consejo, esa palabra, porque es una palabra, como usted buscó, es una palabra que es más alta, o sea, no viene de la persona. Viene de la visión más alta que hay, que es una visión de Dios, a lo que esa persona puede pasar o le puede suceder. Así es, pastor. Viene de una visión alta, o sea, ese don está en la persona, porque está dado por el Espíritu Santo. Así es. Entonces, el que viene a pedir consejo, para mi visión, es el que tiene que buscar de Dios para poder recibir ese consejo. Tener claro que lo que le van a decir viene de una visión más alta de ese hombre. Amén. Que le va a dar. Importante lo que usted dice, pastor. Muy importante. O sea, usted está hablando de que el punto de vista de que los dos tienen que orar, cuando alguien, usted está hablando puntualmente del que tiene el don. Que si está reconocido ese don, la persona que viene a pedirlo, a pedir ese consejo, tiene que entender claramente, como habló al principio, discernimiento,
Sí, sí, uno discierne que eso no se lo va a dar esa persona. Lo que le va a exactamente. decir es algo que viene de parte de Dios. Exacto. Entonces, yo tengo que orar para prepararme, porque a lo mejor No me va a gustar lo que voy a escuchar. ¿Me entiendes? Es que eso es. A mi carne no le va a agradar. Va a venir una palabra del que ve más allá Exacto. de donde yo veo, ni el que me está hablando también. Amén. Eso es. Viene de una mirada más alta. Qué importante lo que dice Pastor. Sí, sí. Es que eso es. Eso es muy. Esa respuesta, como es un consejo sabio, no un consejo a lo compadre, porque, mire, ¿sabe qué? Cuando usted pertenece a un equipo, por ejemplo, por decir un ejemplo, no sé, soy de Libertad de Guzmán, y para no nombrar ningún equipo popular y todo eso, y tengamos conflicto aquí después en la carne, ¿no es cierto? Ya. Y perdió mi equipo. Y van a estar los de mi equipo al lado y me dicen, ya, no importa, vamos a tirar para arriba, ¿me entiendes? Porque somos del mismo equipo. Y voy a escuchar la respuesta que espero escuchar. Voy a escuchar las palabras que entendemos todos, las vivimos así. Estamos viviéndolo igual. ¿Se da cuenta? Pero hay que ser valiente para ir a buscar otro tipo de opinión. La que no me va a gustar. La que muchas veces me puede decir, quédate ahí, espera. O esa palabra me decir, ya, pues muévete, pues, ¿qué estás haciendo? Ya es tiempo ya de cambiar las vestiduras, lavarte la cara y avanzar. Hay un espíritu que se llama espíritu de conmiseración, que es la gente que se queja por todo y cuando se queja, olvida agradecer a Dios y empieza a ver solamente las cosas que le dificultan su andar o sus posibilidades, en lo cual ella se cobija con eso. Dice, pobre de mí, es que yo viví esto, es que nadie me va a entender porque hay un espíritu de conmiseración. ¿Y sabe qué? Está ligado con el espíritu de muerte, ese espíritu. Por eso esto es de discernimiento. Mas Dios, por medio de Cristo, quien es el autor y consumador de todo, la respuesta que vamos a encontrar muchas veces, ¿sabe qué? No va a ser ya, quietito, ¿qué es aquí nomás? No va a ser eso. Y tal cual como decía el pastor, yo también tengo que ir preparado a enfrentar este don. Sí, pastor, por favor. Mucho en este tiempo que uno, como dice Timoteo, que el oído se empieza a adaptar y a tener comezón de escuchar lo que uno quiere oír. Y eso es delicado, porque cuando hay un don, es plenamente Dios que está activando a esa persona para entregar una palabra. Y va a ser una palabra que va a ir al punto, va a ser clara, lo va a rescatar si es que va errado, si es que va a tomar algo malo. Pero hay en estos tiempos, como dice la palabra, la escritura, gente que no va a querer oír lo que Dios quiere decir, sino que va a tener comezón de querer oír lo que le agrada, lo que es grato al oído. Y es por eso que muchas veces no se busca el don. Yo voy por el don, porque eso nosotros como iglesia deberíamos reconocer. Yo sé que cuando Dios pone una persona en algo, por ejemplo, como para enseñar, esa persona queda capacitada y yo sé que Dios tiene que darle toda la capacitación espiritual para que esa persona pueda desarrollarse, desenvolverse en el ámbito en el que está. O sea, tiene que tener un don de sabiduría, una palabra ¿cierto? De sabiduría. ¿Por qué? Porque va a estar enseñando. ¿Me entiendes? O sea, no puede hablar de como usted dice, de la experiencia que tuvo y enseñar de acuerdo a eso. Sino que le va a traer palabras Amén. que van a ser sabias para poder tomarlo. No, exacto. A mí me pasó y a ti también te puede pasar. No es así.
Y por eso a lo mejor cuando partimos estos estudios, partimos hablando de la mente, ¿cierto? A lo mejor podría estar hablando acá del test de Rorschach, podría estar hablando no sé, de muchos exponentes y varias cosas más. Pero ¿sabe qué? Tenemos que comprender de que por más que a lo mejor el hombre pueda hablar o decir algo, lo interesante es saber qué Dios quiere tratar conmigo. Y ahí está la clave. Y si se da cuenta, ahí entendemos de adentro hacia afuera. Entendemos de adentro hacia afuera. A Cap le pasa, Ah, algo bien fuerte, porque él tenía uno por ahí que era un consejero, porque ellos se sí, valían de consejero sí, correcto. para ir a la batalla, para consultar a Dios. Y se une con Josafat en un momento, que era el rey de Judá, y él era el rey de Israel. Y dicen que llaman a los profetas para consultar, para ir a una batalla. Y todos los profetas le profetizaron que sí, pues que fuera. Y se pusieron cachos, y esto va a ser, así va a ser el ejército de acá. Y le profetizaron bien y le aconsejaron que sí, que tenía que ir, porque iba a ganar la batalla. Y Josafat no se quedó tranquilo con ese consejo y dijo, ¿y no tiene otro por ahí? Sí, tengo uno, se llama Micaías, pero siempre me aconseja, siempre me da una palabra que a mí no me gusta. Pero sería bueno, me dice, consultar, tener otra opinión. Es lo estoy parafraseando. Sí. Y lo llaman. Claro, y Micaías viene ya alertado por Dios. ¿Por qué? Y aquí es donde voy yo. Muchas personas se acercan solamente a querer oír lo que quieren oír. Tengan ojo, ¿por qué? Porque ahí Micaías dice la escritura que también hubo un espíritu de mentira que Dios le dijo, dile, miéntele en sí. O sea, dale un consejo, pero un consejo malo, equivocado. ¿Por qué? Porque ese hombre siempre buscó salirse con la de él, querer buscar, como les digo, a veces uno se une a una persona, no, es que me cae bien cómo me habla él. Y este otro, no me gusta cómo me dice las cosas. Claro. Ojo con eso. Sí, porque a veces también podemos adornar mucho las palabras, pero al final no llevamos a ningún lado. Y a veces puede ser una palabra tan sencilla como ¡párate! Y fue suficiente y eso valió mi vida de ese párate. Entonces, lo que usted dice, pastor, es muy cierto. Hay voces que van a estar muchas veces por ahí. ¿Y quién nos va a dar a nosotros la clave? Es justamente su Santo Espíritu, porque aquí estamos hablando de personas espirituales. Discernimiento, mi hermano, Eso. para poder entender quién es el que tiene ese don. ¿Por qué? Porque si lo tiene ese don, yo no estoy reconociendo a la persona cuando me acerco a pedirle un consejo. Reconozco a ese Dios, a ese Espíritu Santo que está obrando a través de mí. Amén. O sea, yo no estoy reconociendo a la persona, estoy reconociendo a Dios. Por eso la gloria es de Dios siempre. Y es importante. Sí, amén. Es que eso es. Y a veces nos privamos por eso porque quiero ir a preguntar a este porque se pone la carne nuevamente, ¿se da cuenta? Y la obra de la carne. Y me privo de esto por no ir en el espíritu. Es interesante, hermano, esto. Porque de esto puede depender muchas cosas que nosotros podamos hacer. Y está presente. Bueno, cada uno de estos dones por eso están para el servicio. Y algo importante, por eso días atrás hablábamos un sábado creo, de que es necesario el abrirse a la oportunidad. ¿Por qué? Porque el servicio es finalmente el que a mí me va a dar, y eso yo lo conocí, me lo enseñó un pastor, que decía que usted cocinando sabe. Y usted va a saber cómo le queda buena la sopa, haciendo la tarea. Entonces, por eso es necesario, hermano, consagrar juntos, es bueno tener comunión juntos, es bueno servir juntos, hermano. Bueno, en sí, no sé si es una pregunta, pero cuando hubo un taller acá en la iglesia hace prácticamente años atrás ya, de los padres, y vinieron padres y nos dieron consejos de lo que
habían hecho bien de los errores que habían cometido. Entonces, su experiencia de cómo habían vivido con sus hijos en Dios, traspasaron esa sabiduría que Dios les había puesto ellos para guiar a sus hijos a nosotros. Era, yo no sé si eran las personas que tenían palabras de sabiduría, pero Dios les había permitido tener palabras en ese momento de sabiduría con sus hijos para traspasarlo a nosotros que estábamos en debilidad. Amén. Muchas veces se viven experiencias que otras personas, en este caso como papás de ex adolescentes, están ayudando a adolescentes de ahora, porque Dios los capacitó con sabiduría para llevar a sus propios adolescentes. ¿Y dónde estaban ese día? En comunión. Sí, es importante, hermano, la comunión. Ahí uno va entendiendo por qué. Porque la carne, ¿qué va a decir? Oye, fue el lunes, fue el martes, fue el miércoles, el jueves. Esa es la carne. Pero en el espíritu pasa algo, pues, hermano. Pasan estas cosas que es ese momento, ese instante donde recibí algo que cambió el rumbo de la situación que yo estaba viendo tan cerrada. Hermano, si la verdad nosotros buscáramos realmente de Dios, sabe que pasarían cosas mayores. Y no estoy acá para criticar, porque yo también les digo, siempre estoy también ahí luchando, sometiendo mi carne, sometiendo mis pensamientos para llevarlo cada día más al Señor. No puedo decir, ¿sabe qué? Hermano, ustedes son los que no buscan, yo estoy buscando mucho, no, también. Siendo bien honesto, sabe que si nosotros buscáramos realmente, veríamos cosas grandes, cosas muy grandes. Pero por eso partí al inicio haciendo el ejemplo. Y usted, cada uno, yo creo que hace su análisis también ahí. Entonces, hay cosas que ocurren y que son de connotación espiritual. Y qué importante, mire, justo lo que usted decía, qué importante que el papá o la mamá o quien está por pilar en esa casa, mayormente los dos, los tres o todos, toda la familia, como decía Josué, yo y mi casa serviremos al Señor. Oren juntos. Porque ¿sabe qué? La haríamos tan bonita como familia. Si es que nos diéramos ese tiempo. Porque esto nos privamos. Amén. Uy, estamos en la hora ya, hermano. Bueno, vamos a llegar. Mira, alcanzamos a ver, son varios dones. Yo les dije, pero es que interesante. Bueno, mejor llevémoslo uno bien aprendido, bien tomado, bien sopesado, a pasarlo. ¿Sabe qué? Yo de verdad habían habido oportunidades que había entregado los 9 dones y listo, terminamos y vamos al. Pero mire qué lindo lo que nos lleva el Espíritu Santo, porque aquí hay aristas que ver. Conocí a un joven cristiano que hablaba de prismas, de que en la vida hay prismas. Y escribió hasta un libro que se llama así. Pero es justamente esa característica que tiene un prisma, que tiene diferentes cortes de bisel. Tiene diferentes caras y es algo que brilla. Bueno, en nuestra vivir espiritual pasa eso. Hay diferentes focos, por eso no podemos desechar a nuestro hermano. Tenemos que escuchar a nuestro hermano. Yo fui impactado por el testimonio que comentaba la hermana Juanita acá el domingo. Fue de bendición para mí. Le daba gracias a Dios por eso. Porque ella se atrevió, y yo nunca la había visto a ella, no sé, compartir algo, y ella compartió algo que ella vio. Y sabe que lo que ella compartió fue de tanta bendición para mi vida. Y yo sé que cada uno de los que estamos en este lugar tenemos algo que entregar de parte de Dios. Eso quiero llevarle, hermano. Cada uno de los que está en este lugar. ¿Pero qué nos impide hacernos? Que la carne se antepone. Dese cuenta, examine bien eso. La carne se antepone. El pensamiento en la carne, ¿cierto? La intención a veces. Sin embargo, debiésemos ir y hacerlo.
Si Dios está con nosotros, si estamos aquí en la iglesia tiene que ser una iglesia unida, hermano. Por eso es un cuerpo trabajando. Y no es menos el dedo chico del dedo índice de la mano. El pie, el dedo chico del pie al dedo índice cumplen funciones totalmente distintas, pero son igualmente importantes. Y no es que uno sea más que el otro, lo que pasa es que cada uno tiene su diseño. Y tiene esa parte, esa cara que Dios quiere en medio nuestro. Y sabe que lo importante que veamos de todo esto, hermano amado, que vamos descubriendo qué don el Espíritu Santo tiene para nosotros o qué don podemos conseguir en Él. Y si yo creo que tengo ese don, bueno, sirvo. Y sirviendo voy a saber cómo hacerlo. Hermana Colita. Resulta que esta reunión es muy interesante. Se lo va a ver los sentimientos, se lo va a ver el entendimiento. Gloria al Señor por eso. Totalmente. Se lo va a ver todo lo que ha sentido. Amén. El entendimiento para poder servir a Dios como mismo. Amén. Amén. A Él sea la gloria por siempre. Y eso es importante, que nosotros, por eso le animo a que persevere. ¿Sí? Por eso, al que persevere, ese tendrá el galardón, ese tendrá la corona de victoria. Pero también tenemos que ser eficaces. Ir haciendo lo que hay que hacer, ¿me entiendes?